¿Qué se puede decir, digamos, con el 26-25% de las mesas escrutadas que ya le dan la tendencia al candidato del oficialismo? Bueno, sí, seguramente la tendencia se va a sostener porque han salido ya con los votos, con los datos que tiene cada uno de los partidos, han salido a decir que básicamente el resultado es muy similar a lo que estamos viendo ahora. Queda ver mañana seguramente con los datos más finos qué ha pasado a nivel de intendencias. Otro dato que va a ser importante pensar mañana va a ser el corte de boletas, porque nos va a proyectar un poco cuál va a ser el escenario futuro posible del justicialismo provincial. Y también para terminar de ver bien en detalle fino cómo va a estar constituida la legislatura a partir de mañana. Julio, ¿gana efectivamente Suárez esta elección o la gana Cornejo? Bueno, la gana la estrategia de provincialización de la elección, que tiene mucho que ver con capitalizar la buena imagen positiva de Cornejo. Es poco frecuente que un gobernador deje la gobernación con una imagen con tan buena ponderación de su gestión. Hacía mucho tiempo que no pasaba. Esto claramente ha sido un componente fundamental. También hay que decirlo, ha sido muy importante la buena imagen que tienen muchos intendentes de Cambio Mendoza, sobre todo en el Gran Mendoza, tienen muy buena imagen. Es posible incluso que esta diferencia que hay a niveles de gobernador en muchos municipios se va a incrementar aún más, o sea, una ventaja aún mayor para Cambio Mendoza en algunos municipios, con lo cual buenas gestiones en la gobernación, buenas gestiones en la intendencia, al menos desde el punto de vista de buena parte de los electores. Entonces una estrategia centrada en discutir la provincia y la provincialización de la elección, desdoblada a las elecciones nacionales, ha sido claramente un componente exitoso para que nos lleve a este resultado. Julio, hacías mención de que en las próximas horas se va a ver lo más finito, el dato más fino vinculado, por ejemplo, a cómo va a ser la distribución de las bancas legislativas. Pero también hay que ser realista y hablar de la polarización, que obviamente ha afectado a la elección provincial. Y digo esto por el resultado que tal vez no fue tan bueno como lo esperaban la izquierda y también Protectora, ¿no? Bueno, hay un problema importante en las terceras fuerzas en Mendoza. Mendoza es una provincia que de algún modo persiste en una dinámica bipartidista. Si bien lo que tenemos ahora es una dinámica bicoalicional, en el sentido que no son dos partidos, sino que son más bien dos coaliciones, pero la dinámica es la misma. Son dos fuerzas políticas fundamentalmente que se disputan la totalidad de los ejecutivos provinciales y municipales y una parte sustantiva y mayoritaria claramente de las legislaturas y de la legislatura y de los consejos deliberantes. Esto hay que estudiarlo en finos, hay muchos datos para pensar por qué persiste esta lógica bipartidista y cuál es la posibilidad de que Protectora pueda romper esa dinámica bipartidista que hoy por hoy con estos resultados claramente no logra hacerlo. Hay que tomar en consideración que el último tercer partido relativamente exitoso en Mendoza fue el Partido Demócrata, hoy parte del Frente Cambia Mendoza, que tenía varias diferencias con Protectora que me parece son importantes tomar en consideración. La primera, y no menor, es que tenía una base territorial muy fuerte en Luján y lograba mantener con cierta regularidad al menos esa intendencia, con lo cual le daba una proyección de gestión que no tienen las terceras fuerzas que no logran eso. Por otro lado también el Partido Demócrata tenía una clara identidad político-ideológica y una base social muy clara de apoyo que tampoco tiene Protectora. Todo el mundo que votaba al Partido Demócrata sabía qué estaba votando en términos de programa político y más o menos era entendible cuáles eran las bases sociales que apoyaban ese partido. Estos partidos, Protectora al menos, el FIT un poco más, pero esos partidos, esas terceras fuerzas que están surgiendo ahora no tienen esas características y el sistema electoral mendocino beneficia sistemáticamente a las fuerzas más votadas. Bueno, tendrán que traccionar y trabajar mucho más, digo, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, a Noelia Barbeito le criticaban que, sobre todo en el último tramo de la campaña, siempre jugaron a hablar de estar presentes en la legislatura y no hacer tanto hincapié en que ella era la candidata a gobernadora, ¿no? Claro. Bueno, creo que fue un poco de realismo de cara a la elección. Ellos sabían que no tenían chances de ganar la gobernación, incluso tampoco ninguna intendencia. La forma que ellos tienen de construir o que han presentado explícitamente de construir poder político es ir avanzando por los legislativos, algunos consejos deliberantes y la legislatura para lograr, en base a esa presencia institucional un poco más fuerte, organizar un partido de izquierda que logre ser más competitivo en el futuro. Bien, Julio, si esta tendencia se mantiene, ¿cuánto le suma al día de mañana y de cara al 27 de octubre la victoria del oficialismo en Mendoza a Mauricio Macri? O le resta, digo, no sé. En principio le suma mucho desde lo anímico. Por otro lado también termina de corroborar que el radicalismo mendocino va a ser sin lugar a dudas el radicalismo más importante a nivel nacional y posiblemente Cornejo siga ocupando un lugar central en el liderazgo del Partido Radical, muy vapuleado a nivel nacional, pero ciertamente el radicalismo provincial va a seguir liderando ese espacio y va a seguir siendo un interlocutor fundamental con Cambiemos a nivel nacional si continúa esa coalición. Con lo cual
¿Cómo se traduce esto en votos? Bueno, no lo sabemos porque todavía tenemos que procesar un poco más qué fue Claro. lo que pasó. Ha mejorado respecto a la PASO de gobernador. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo esa mejora en las últimas semanas? ¿Tuvo que ver con actos concretos de campaña? ¿Tuvo que ver con una mejora aún mayor en la ponderación del gobierno de Cornejo? ¿O tuvo que ver con algún tipo de cambio más general del contexto? Como que las personas están un poco mirando más favorablemente a Cambiemos en general. Yo creo que no. Yo creo que en realidad es muy provincial lo que está pasando. Creo que hay una ponderación muy fuerte de la gestión del gobernador. Ha ido a votar mucha más gente ahora que en las PASO, y la gran interrogante o la gran pregunta es de qué modo lo que pasó después de las elecciones PASO a presidente y diputados y senadores nacionales, o sea, todo el caos económico que vino después de esa elección, cómo fue procesado y leído por el electorado. Creo que va a haber mucho énfasis, o vamos a ver los analistas políticos reflexionando mucho sobre esto, si realmente un sector importante de las clases medias se ha asustado con esto que pasó después de las PASO, o es algo que es un fenómeno muy mendocino y tiene que ver con la gestión de Cornejo. Julio, te vamos a pedir que te quedes porque enseguida vamos a seguir con el análisis político de lo que ha sucedido hoy en la provincia de Mendoza, pero también tenemos una entrevista telefónica. Así es, estamos en comunicación telefónica con Marta Reale, de la consultora Reale de la Torre. Marta, muchas gracias por atendernos. Claudia y Lucas te saludan. Hola, Claudia, Lucas, ¿cómo están? Bueno, Muy bien. un placer poder charlar algunos minutitos con vos. Efectivamente se confirmaron los números que habían planteado desde tu consultora. Exactamente, así que estamos contentos por haber acertado con los datos. Sí. Y bueno, sí, se comprobó lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que la ciudadanía tenía una mirada disociada en términos de motivación del voto, que la elección PASO nacional no había modificado en lo más mínimo los deseos de los mendocinos en cuanto a darle una continuidad a la gestión de Cornejo y darle un voto de apoyo a Rodolfo Suárez, porque además hay que decir que además hizo una elección histórica. Desde el año 1991 que en Mendoza no se veía un triunfo con una diferencia tan holgada como la que obtuvo hoy Rodolfo Suárez. Y es, sin duda representa una para ellos en el contexto de un escenario macroeconómico tan adverso, ¿no?, para el oficialismo a nivel nacional, del cual ellos sin duda forman parte también. Marta, pensando un poco ya en el panorama nacional, y si bien usted destaca que el mendocino logró disociar la realidad nacional con la realidad, o al menos con la gestión que ha hecho el gobernador Alfredo Cornejo aquí en la provincia de Mendoza, ¿cómo pinta el panorama pensando en el 27 de octubre? Bueno, es bastante probable que esto le dé un envión a la fórmula de Cambio a Mendoza y de Juntos por el Cambio. Sin duda, Cornejo sale absolutamente fortalecido después de esta elección, y si pensamos que la diferencia en la categoría presidente fue solo 3 puntos y en la categoría a diputado fue prácticamente un empate, después de este resultado no resulta, no sería sorprendente que pudiese incluso hasta ganar Macri en Mendoza, por lo menos en Mendoza, la elección nacional. Bien, Marta, a distintos especialistas que hemos tenido en la jornada de hoy le hemos preguntado si efectivamente esta victoria se corresponde con Suárez directamente o con Cornejo, y en las encuestas que has realizado durante este año la buena imagen de Cornejo y su rol de gobernador se ha mantenido y ha crecido, ¿no? Sí, de hecho, en estos momentos Cornejo tiene un nivel de aprobación del 63%, y hay que decir que tanto Rodi Suárez como Alfredo Cornejo son los dirigentes más valorados de la provincia, son los de mejor imagen, y este resultado tiene que ver con eso, es combinación de ambos factores, ¿no? Justamente el deseo darle continuidad a la gestión de Cornejo, pero también un reconocimiento a la figura de Suárez, que hay que decir que además de tener una gestión muy exitosa en la comuna de Capital, él es un dirigente que se adaptaba al paladar del mendocino, ¿no? Por eso resultó tan buen candidato
justamente es un moderado, tiene el estilo que le gustan a los mendocinos. Y bueno, claramente eso se impuso, ese estilo, su experiencia de gestión, su, digamos, eso de esas características de ser el representante de la continuidad, bueno, se impuso de alguna manera sobre la figura de Fernández Agassi, que es una chica muy joven e inexperta. Perdón, pero hay mucho ruido ambiente. Sí, no hay problema. Sí. Bueno, Marta, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que debe estar muy solicitada por justamente la jornada de hoy, así que le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de hablar con usted. No, por favor, que tengan una buena noche y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Adiós. Marta Reale de Realeda La Torre, la consultora, hablando justamente de los números que de alguna manera ya habían anticipado una diferencia entre el candidato oficialista y la representante del peronismo, ¿no? Bueno, muy bien. Ya para ir cerrando esta entrevista con el politólogo Julio Aguirre, yo, Julio, te quiero preguntar, se lo preguntaba a Sebastián Piña anteriormente, el escenario posible el 27 de octubre, gana Alberto Fernández, desde el punto de vista económico, ¿cómo se daba esa relación? Desde el punto de vista de gobernabilidad, desde el punto de vista político, ¿cómo se va a dar esa posible relación? Bueno, sí, esa va a ser una de las preguntas centrales de aquí en adelante. Y si bien hay cierta evidencia que sugiere que hay muchos recursos fiscales que los presidentes con cierta discrecionalidad le dan a las provincias que les son más afines, también es cierto que hay muchas provincias que no tienen esa afinidad nacional y tienen relaciones muy estratégicas y muy inteligentes con la nación y logran tener muy buenos vínculos. Pensemos, por ejemplo, en provincias como Neuquén. Creo que en un escenario de Alberto Fernández presidente y Suárez gobernador de la provincia, va a ser clave una vez más la figura de Cornejo. Recordemos que en el 2007 Cornejo participó de la pequeña mesa, digamos, política que coordinó lo que fue en ese momento se llamó la concertación plural, que fue lo que llevó a la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner con Julio Cobos, ¿no? Entonces hay un vínculo, ya hay un diálogo previo, hay una historia de negociaciones, de diálogo político que seguramente se va a activar y creo que vamos a ver cómo han evolucionado las cosas, pero creo que tanto Suárez como Cornejo como Alberto Fernández son personas de diálogo y son personas que muy probablemente quieran fortalecer el vínculo entre la nación y las provincias porque el escenario político y económico que se viene va a ser arduo y por consiguiente tener relaciones inteligentes y saber, digamos, acompañar los procesos ciudadanos, una provincia que gana con tanta ventaja como la que nos están mostrando los números hoy, no puede ser obviada o eludida por ningún presidente, ¿no?